Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que se conectaron en esta tarde para escuchar este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy vamos a hablar de un tema de nutrición y para eso tenemos al licenciado Mauricio Quesada que nos va a hablar de qué tengo que comer si tengo divertículos. Muchísimas gracias, Mauricio, como siempre, por el espacio que nos abre en su agenda y por esas ganas de querer compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Elizabeth, por invitarme a participar de estos webinars todos los meses. Perfecto, nada más quiero recordarle a los asistentes que pueden ir escribiendo sus consultas en el chat que tenemos aquí, en el chat en el que estamos haciendo este webinar. Y al final, cuando ya Mauricio termine, vamos a estar escogiendo algunas de ellas para poder ampliar todavía más el tema. Así que, sin más, yo los dejo para que vean a Mauricio y yo respondo un ratito. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy consiste en hablar de qué comer cuando se tienen divertículos. Para saber primero qué tenemos que comer, tenemos que entender lo que es un divertículo. Los divertículos se dice que son un defecto en el intestino grueso con forma de bache, como se puede observar en esta fotografía. Esa es la parte interna del intestino grueso. Y tenemos que saber también que el intestino se compone de dos partes. El intestino delgado, que es toda esta parte que está aquí enrollada, y luego corona el intestino grueso. Ese es el que también se le llama colon. El colon ascendente, el colon transversal, el colon descendente, el colon sigmoides y el ilio. En esa parte gruesa del que se llama colon es donde generalmente se hacen los divertículos. En el intestino delgado, usualmente no se hacen. Entonces, esa fotografía es de la parte interna del intestino grueso, sobre todo la parte descendente, donde más se hacen los divertículos porque es la parte más angosta del intestino. Y como pueden notar, si es un bache con un hueco que se hace. Esa es otra fotografía en donde se ve la parte interna del colon y se pueden ver diferentes divertículos que se han hecho en las personas. Se pueden encontrar múltiples divertículos o la presencia de solamente uno. Eso va a depender de muchos factores como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Por fuera del intestino, como ven, el colon es un tubo, se va a ver como una protuberancia, pero es un saquito en el cual se va a acumular heces o restos de comida mal masticada sobre todo. La diverticulitis, que también se podemos hablar en otro momento, pero en esa misma charla también vamos a tocarla, es la inflamación de ese bache o esa protuberancia que hay en el intestino grueso. Generalmente se presenta como un dolor en la fosa izquierda, fosa ilíaca izquierda, o sea, debajo del estómago, en la parte izquierda del estómago. Hay estreñimiento, se da la fiebre, escalofríos y dolor al caminar o al estirarse. Aquí hay más fotografías donde podemos ver cómo en este colon hay una multiplicidad de divertículos y cómo en este otro colon, a diferencia de se ve ya la acumulación de heces o restos de comida que producen una inflamación o una infección
En este momento es cuando a ese divertículo se le llama diverticulitis, porque ya está inflamado o ya está infectado y es cuando produce los síntomas que anteriormente mencioné. Dolor en la parte baja del estómago hacia el lado izquierdo, estreñimiento, dolor al caminar o al levantarse o al agacharse, náuseas, vómitos y fiebre. Es muy común que la diverticulosis se encuentre en las personas mayores de 50 años y conforme avanza la edad es más común que se dé. Se sabe que a los 50 años el 35% de las personas padecen de los divertículos, a los 60 años el 58% y a los 70 años ya más del 80% de las personas los tienen en el intestino. Aquí el tema es evitar que esos divertículos se inflamen o se infecten para no sufrir las consecuencias, porque los pacientes refieren que el dolor que se tiene cuando se padece un ataque de diverticulitis es muy fuerte. Eh, Generalmente les indiqué al inicio que los divertículos en la mayoría de las personas se encuentran en el lado izquierdo del colon, en el colon descendente, pero en las personas asiáticas está hacia el lado derecho. Eso es algo, digamos, una curiosidad en cuanto a esa enfermedad y en cuanto a las diferentes razas en las personas, que cómo se puede presentar la enfermedad. El sangrado diverticular, que generalmente es cuando un divertículo empieza a sangrar, se da en muchos casos, bueno, se da muy pocas veces realmente, se da entre 5 y el 15% de los pacientes que tienen divertículo y representa el 30-50% de los casos de sangrado rectal muchas veces y generalmente la fuente o el origen es la irritación de la zona de la zona donde está ubicado el divertículo por exceso de materia fecal seca o exceso de alimentos fibrosos o semillas o cáscaras mal masticados y que no se formaron bien en el bolo fecal, sino que están en formas de partículas. Lo importante también de esta charla es que la charla está enfocada en, en prevenir la diverticulitis, porque como podemos ver, según las estadísticas, solo al 10% de las personas se les complican los divertículos en una diverticulitis. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer para prevenir la diverticulitis. Los factores de riesgo, además de la edad, son los siguientes. Uno muy importante es la baja ingesta de fibra dietética en nuestra dieta diaria, la baja ingesta de fibra. El otro factor muy importante es el alto consumo de carnes rojas, eso ya se ha investigado. La falta de actividad física es otra razón por la cual los divertículos se forman. El sobrepeso o el índice mayor a 25, índice de masa corporal mayor a 25, también está relacionado. Y también el tabaquismo o el fumado pueden afectar. ¿Por qué es que se forman los divertículos? Primero que nada, les decía al inicio que es por falta de fibra, por masticar mal los alimentos, y por falta de líquido. Y también, porque el colon, que es el lugar donde generalmente se dan, es una estructura muy ancha, de 8 o 6 centímetros al inicio y a partir del transverso
de transverso hacia el final se hace más angosto a cerca del 5 centímetros o 4 centímetros. Entonces, en esta zona, de la transversal y la descendente, hay un diámetro más angosto y eso ocasiona que haya más presión, sobre todo cuando hay heces acumuladas o gases. El exceso de presión o heces acumuladas en esa zona transversal o descendente del colon es lo que hace que las zonas más débiles de esa parte del colon se tiendan a, formar a hacer bolsas o sacos en los cuales se pueden acumular las heces o los sedimentos de alimentos. Es por eso que si consumimos bastante fibra y tomamos bastante líquidos, no se va a formar exceso de presión y no vamos a tratar de retener lo menos posible el bolo fecal en esa zona que es en la cual se puede acumular el exceso de presión y producir esas bolsas que van a generar los divertículos. Como les decía, se inflama porque hay una erosión en el de la pared donde está el divertículo por la presión que ejerce el bolo fecal y los gases en esa zona. Y en esa zona, al formarse la bolsa, se acumulan los restos de materia fecal. Y eso puede producir, en algunos casos, infección, inflamación, y también la irritación, y con esa irritación, la perforación. Como les decía, las manifestaciones clínicas de la diverticulitis se da con un dolor en la fosa ilíaca izquierda. También se puede presentar con un dolor suprapúbico, si es en el colon sigmoideo, la acumulación de los divertículos. Se puede presentar en la fosa ilíaca derecha si hay divertículos en esa zona, en la zona del colon derecho. Y hay un dolor abdominal que se presenta como un rebote y rigidez abdominal cuando ya toda la pared estomacal está inflamada o irritada por los divertículos. Los síntomas más comunes, aparte del dolor, son las náuseas y los vómitos si la obstrucción intestinal está a nivel del ilio, que es la parte final del colon transversal y descendente. A la alteración de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en el caso de que haya una perforación o lo que se llama peritonitis, y eso ya es cuando es demasiada la presión, la inflamación del divertículo que se explota, por decirlo de alguna forma. En otras ocasiones más bien lo que se siente es como una masa palpable, como un absceso, y eso es un síntoma, una manifestación clínica, se siente como una pelota a nivel del colon descendente, y en algunos casos cuando el divertículo está cerca de la vejiga puede puede producir síntomas urinarios, como es el ardor al orinar o la frecuencia de orinar. Está un poco lenta esto. Entendiendo bien lo que son los divertículos y la complicación que es la diverticulitis, para evitar esa complicación, sabiendo que las personas mayores de 50 años ya los tienen y conforme más se envejece uno, puede ir teniendo cada vez más cantidad.
es que voy a presentar los hábitos de alimentación o hábitos de estilo de vida saludable que se deben mantener para prevenir un ataque de divertículos. La ventaja también de estas recomendaciones que vamos a dar es que no solamente van a servir para prevenir un ataque de divertículos, sino que también pueden servir para mejorar el estado general nutricional y prevenir otros males de salud, como los problemas cardiovasculares, la diabetes o mejorar la hipertensión arterial. Porque, como vamos a ver, hay alimentos muy saludables que se incluyen en esta dieta. Pero lo primero que hay que hacer para evitar la presión intestinal y que no se formen los divertículos es evitar el estreñimiento y, como segunda recomendación, no retener las heces. O sea, apenas se tienen las ganas de ir al baño, es bueno que se vaya. No se puede aguantar retener las heces porque eso lo que genera es una presión intraintestinal o intracolon que lo que haría es formar bolsas en el mejor de los casos. En el peor de los casos puede ser tanta la presión que esas bolsas, como son el intestino, no todo es de de una misma tensión, sino que tiene partes más delgadas y débiles. Puede ser que ese exceso de presión rompa por una parte débil esa bolsita y la materia fecal sea, se salga del intestino y se distribuya por toda la cavidad abdominal y eso complicaría más el cuadro de salud. En tercer lugar, la otra recomendación es aumentar la ingesta de fibra. La ingesta de fibra sabemos que es muy importante para no solamente proteger o mantener una digestión saludable y prevenir los divertículos o la diverticulitis, sino que también nos ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal, a reducir el colesterol, a limpiar las arterias, y en general es muy importante tener un aporte de fibra, pero en este caso, enfocándonos en los divertículos, lo que se recomienda es que la ingesta diaria de fibra esté superior a los 30 gramos diarios. Lo que se recomienda es que la ingesta de fibra sea mayor a 30 gramos por día. Se sabe y los estudios lo demuestran que las personas que comen entre 30 a 40 gramos de fibra al día no tienen complicaciones con los divertículos si los tuvieran, o hay menos riesgo de que se formen los divertículos. Los divertículos tienen varias razones de formación. La primera podría ser la genética y la segunda es por los malos hábitos de alimentación, como les decía, el retener las heces, el estreñimiento, el comer poca fibra, el masticar malos alimentos y el no tomar suficiente líquido. Entonces, básicamente lo que vamos a aprender hoy es a tener esos hábitos de alimentación para prevenir, si están jóvenes, las personas o los que están escuchando esta charla, pues que se les complique su intestino con los divertículos y si las personas mayores de 50 años o jóvenes también, porque también se ha visto que actualmente las personas jóvenes también los tienen, y quieren evitarse la complicación en una diverticulitis, entonces es importante seguir las siguientes recomendaciones. Como les decía, aumentar la ingesta de fibra en la dieta diaria a más de 30 gramos por día. Ya vamos a ver qué es eso. Masticar muy bien y despacio los alimentos, sobre todo los alimentos crudos. Si comen frutas, vegetales en ensalada crudos y algunos tipos de carne, es importante que mastiquen muy bien y despacio para que los restos de alimentos mal masticados o condimentos mal masticados se vayan en esas bolsitas, se queden ahí acumulados y puedan infectar o inflamar el divertículo. Muy importante también tomar líquidos antes y después de las comidas. El líquido más recomendable es el agua, pero también podría ser algún refresco, algún jugo, alguna bebida, ojalá natural, antes y después de las comidas. No se recomiendan las bebidas gaseosas antes ni después. Tampoco se recomiendan las bebidas alcohólicas. Y dentro de lo que cabe, lo más recomendable es que no sean bebidas, tampoco ni jugos
de caja ni de paquete. Entonces el líquido recomendado realmente sería el agua pura. Aquí vamos a ver la cantidad de fibra que tienen algunos alimentos, de los que tienen más fibra, para que entendamos cuánta fibra necesitamos comer o cuántos alimentos de los diferentes grupos que son las fuentes de fibra se necesitan comer. En el grupo de las frutas, por ejemplo, tenemos las frutas que tienen más alta cantidad de fibra, que son las siguientes: las frambuesas, la pera, la manzana con la cáscara, el banano, la naranja y las fresas. Hay muchas más, pero estas son bastante comunes actualmente, no son las de temporada, eso sí sé, pero digamos las comunes de temporada que siempre están, como la papaya o la piña, tienen cantidades de fibra parecidas. En general, eso es como un ejemplo general para que vean que de las frutas importadas que se consumen aquí en este país, hasta las más comunes, como la naranja y los bananos, todas aportan una cantidad de fibra importante. La que menos aporta es 3 gramos de fibra por una porción, y la que más aporta son las frambuesas, que tienen 8 gramos de fibra por una porción. Las frambuesas son más difíciles de conseguir, entonces no las tomaríamos en cuenta para una dieta diaria. Pero sí, la naranja y el banano, que tienen 3 gramos de fibra, podrían estar diariamente, incluso las manzanas, en la dieta diaria. Vamos a ver el siguiente grupo, que es el grupo de las harinas. Como pueden ver, las harinas, que son un grupo que se deben mantener en control para prevenir la diabetes, para prevenir el aumento de peso, para reducir los triglicéridos y demás, también aporta una cantidad de fibra interesante, sobre todo si esas harinas son integrales. En el caso de los espaguetis, si son de trigo integral, una taza de espagueti aporta 6 gramos de fibra. Eso es perfectamente lo que cualquier persona se puede comer en un almuerzo. La cebada, que en Costa Rica pienso yo que se consume en poca cantidad, pero se consigue muy fácilmente en el mercado, aporta también una alta cantidad de fibra, 6 gramos de fibra. Y estamos hablando de que la recomendación, según los organismos de salud que han estudiado los divertículos, dicen que hay que llegar a un consumo de 30 o más o 40 gramos de fibra por día para prevenir la complicación. Los copos de salvado es lo que aquí se conoce en Costa Rica como el salvado de avena, que también se consigue fácilmente en las tiendas macrobióticas, en los supermercados y en el mercado. Y 3/4 de taza aportan 5 gramos de fibra. La quinoa, que está muy de moda, también una taza de quinoa aporta 5 gramos de fibra. Generalmente las porciones de estos alimentos, como el salvado, la quinoa y los espaguetis, si se está en un plan de reducción de peso o si es una persona que come porciones pequeñas, la cantidad podría ser media taza. Entonces, si dividimos entre dos la cantidad de fibra que aporta cada alimento de estos, vemos que igual es un aporte importante: 3 gramos de fibra, media taza de espagueti; 3 gramos de fibra, la media taza de cebada; 3 gramos de fibra, la media taza de salvado de avena; o 3 gramos de fibra, 2 gramos y medio de fibra, la taza de quinoa. Las palomitas de maíz, 3 tazas de palomitas de maíz sencillas, cocinadas en la casa, que no sean de bolsa, de paquete, sino naturales, aportan 3 gramos de fibra aproximadamente. El arroz integral aporta también otros 3 gramos y medio de fibra. El pan integral, 2 gramos de fibra por cada rebanada. En general, entonces, como podemos ver, también las harinas aportan su cantidad de fibra. Los vegetales, en el grupo de los vegetales podemos ver que las arvejas son las que más aportan. En una taza aporta aproximadamente 9 gramos de fibra. Media taza, que se puede comer uno, si está controlando el peso y no quiere comer mucha harina, pues serían 4 gramos y medio, que también vendrían a sumar junto con los vegetales y las frutas que hemos comido durante el día. Las brócolis, una taza de brócoli aporta 5 gramos. Las hojas de rábano, de nabo, 5 gramos. El repollo, 4 gramos por taza. El maíz dulce, 3.5 por taza. La coliflor cruda, 2 gramos de fibra, y la zanahoria cruda, 1 gramo y medio.
Lo que es bueno saber es que los vegetales, las frutas y las harinas integrales son fuentes de fibra. También tenemos aquí en este cuadro con legumbres, que son todo lo que es lentejas, garbanzos, frijoles, las nueces, que serían las semillas como las almendras, los pistachos, las semillas de marañón o de girasol. Y como podemos observar, también aportan una buena cantidad de fibra. Las arvejas partidas, servidas, una taza aportan 16 gramos de fibra. Las lentejas, 15 gramos de fibra por taza. Los frijoles negros también aportan 15 gramos de fibra por taza. Y los enlatados, si quisieran ahorrarse el trabajo de cocinarlos, 10 gramos de fibra por taza. También las semillas de chía aporta una onza o 2 cucharadas de semillas de chía, 10 gramos de fibra, por eso es muy bueno y la gente lo está tomando usualmente en regímenes de adelgazamiento, porque aporta fibra y esos 10 gramos de fibra de cierta forma ayudan a llenar, a quitar el hambre, ayudan a formar el bolo fecal y a prevenir el estreñimiento. Tenemos las almendras, que también unas 20 semillitas de almendra, que es como una onza, aportan 3 gramos y medio de fibra. Las semillas de girasol y cualquier otra semilla anda alrededor de los 3 gramos. Entonces, conociendo que cada grupo de alimentos aporta fibra, yo les presento este menú alto en fibra, que es para una dieta de una mujer que camina 3 veces a la semana intensamente y que necesita 1500 calorías, no solamente para mantener su sistema gastrointestinal saludable, sino también para proteger su sistema cardiovascular, su corazón, para mantener su digestión y para controlar el peso. Entonces podemos ver los ejemplos que hay, digamos, el ejemplo que hay aquí de desayuno, que es avena integral, que vimos que la avena integral aportaba 5 gramos de fibra. A esa avena integral le vamos a adicionar semillas de almendras que aportan 3.5 gramos de fibra por porción. Le adicionamos un banano que aporta 3 gramos de fibra y la completamos con leche descremada, que incluso actualmente en Costa Rica se puede conseguir leche descremada con fibra. Entonces eso le sumaría incluso más fibra a este cereal que nos estamos preparando. Esa cereal estaría acompañado de un huevo revuelto con tomate y espinacas, y esto le aportaría al menú 2 gramos más de fibra, y se puede acompañar con una rebanada de pan integral que aporta otros 2 gramos de fibra. Entonces todo este desayuno aporta 15 gramos de fibra, que eso es la tercera parte de lo que nos están recomendando que consumamos para prevenir los problemas con los divertículos. A media mañana podemos hacer una merienda con una fruta como la naranja, que aporta 3 gramos. Y en el almuerzo, acompañar el almuerzo con una ensalada que tenga tomate, pepino, repollo, que aporta 3 gramos, que es importante. Se puede también incluir en el almuerzo una media taza de arroz integral, que aporta 2 gramos, y media taza de frijoles, que aportan 7 gramos de fibra. Acompañar también con una guarnición de brócoli y coliflor crudas o hervidas, que aportarían 5 gramos más de fibra, para un total de 18 gramos de fibra para el tiempo del almuerzo. Vean que con solo el desayuno y el almuerzo ya estamos prácticamente llenando el requerimiento mínimo de fibra para prevenir problemas de los divertículos. En la tarde podemos hacer una merienda con una tortilla con picadillo, vainique, zanahoria, que aportaría aproximadamente 2 gramos de fibra. Y la cena se podría hacer con una papa asada con cáscara, que tiene 4 gramos de fibra, acompañar el pescado con rodajas de zucchini y remolacha para otros 5 gramos de fibra, que nos daría 9 gramos de fibra. Como pueden notar, la cena es la que tiene menor cantidad o menor aporte de fibra. Sin embargo, todo el menú diario de este día aporta más de 30 gramos de fibra, que es lo ideal y lo saludable que se puede tener para proteger la digestión y prevenir el ataque de los divertículos o la complicación de los divertículos en diverticulitis. También se recomienda hacer ejercicio
3 o 4 veces por semana. El ejercicio estimula los músculos del intestino, hace que se muevan, hace que se eliminen los gases, hace que la materia fecal se fluya mejor por toda la cavidad intestinal, hace mover los líquidos del cuerpo, incluyendo los jugos gástricos y los jugos intestinales, haciendo y lubricando todas las paredes del intestino, evitando que hayan zonas de irritación y mejorando la humedad intestinal para evitar que se rompan o que se deformen las paredes intestinales por el exceso de presión al mantener las heces acumuladas o al retenerlas o al forzarlas al evacuar o por el exceso de gases que tenemos. Sí se recomienda que cada 8 semanas se hagan variaciones en el ejercicio, sobre todo en la intensidad. Esto lo que quiere decir es que si se camina 30 minutos o 40 minutos 3 o 4 días a la semana, que después de 2 meses o 8 semanas de estarlo haciendo, pues se varía un poco ese ejercicio. Tal vez en intensidad quiere decir que se haga la caminata un poco más larga, tal vez se camine unos 500 metros más o tal vez se escoja otra ruta en la cual hayan cuestas o se decida caminar tal vez un poco más rápido, aumentar la velocidad o tal vez aumentar esa caminata o incrementar la intensidad con algún tipo de carga, tal vez llevando un maletín con peso o una bolsa o complementando esa caminata con algún ejercicio como lagartijas, jumping jacks o algún ejercicio que se pueda hacer adicional a la caminata. Cada 8 semanas, o sea, cada 2 meses, debemos estar dando algún tipo de variedad al ejercicio y esa variedad tiene que ver con la intensidad. Y la intensidad sería o hacer una rutina más, a dar una vuelta más, aumentar la velocidad, ponerle un poco más de fuerza, algo que haga que el cuerpo sienta un cambio y sobre todo la parte intestinal. Por eso sí se recomienda caminar mucho y todos los ejercicios de la parte inferior del tren inferior son recomendables, como las sentadillas, el caminar, el hacer bicicleta. Son ejercicios ideales porque todos esos ejercicios tonifican los músculos que tienen que ver con el movimiento de los intestinos. Como les decía desde el inicio de la charla, es importante tomar líquido antes y después de cada comida y lo recomendable es cubrir el requerimiento que cada uno necesita de líquidos, pensando básicamente en el agua, aunque podrían ser cualquier otro tipo de líquidos, menos licor y menos gaseoso y también no recomendable los jugos de paquete ni los de caja. Sería más bien pensar en refrescos naturales, jugos naturales y agua. Tal vez el té y el café, que es por nuestra cultura que los tomamos, pero son 30 mililitros lo que se recomienda por cada kilo de peso. Es decir, que si usted pesa 100 kilos, puede tomar 30 mililitros por cada kilo, o sea, 3.000 mililitros, 3 litros de agua o de líquidos durante todo el día. Y como sabemos que para prevenir los divertículos hay que tomar líquidos antes y después de las comidas, pues lo recomendable es que tomara un medio litro por lo menos antes del desayuno, después del desayuno, otro medio litro antes del almuerzo, después del almuerzo y otro medio litro antes de la cena y después de la cena. Y entre comidas, antes de las meriendas o después de las meriendas, a media mañana y a media tarde, tomará el otro medio litro que le corresponde. Así estaría cumpliendo con su requerimiento de líquido diario y también estaría distribuyéndolo de forma tal que no afecte o que más bien proteja y que ayude a lubricar y a limpiar el intestino. Otra recomendación importante y es la que más de las que más se ha asociado al, a la aparición de los divertículos en las personas es esta: el reducir el consumo de carnes rojas y embutidos a solamente 2 veces por semana. Los estudios indican que el exceso de carnes rojas y el exceso de embutidos alteran la condición del intestino, produciendo más inflamación y generando los divertículos.
Y esto aunado a los alimentos que son fuentes de grasas saturadas, poliinsaturadas y grasas trans, que son los alimentos que no aportan fibra a la dieta, que son carentes de nutrientes importantes o de antioxidantes y de fibras, y por eso es que las personas se tienden a estar estreñidas, porque ahorita en este momento tenemos un alto consumo de alimentos que no aportan fibra a la dieta, como son las harinas refinadas, como es el arroz blanco, los panes blancos, la repostería, todos los paquetes de papitas y platanitos y tortillitas de maíz tostados, fritos, las papas fritas, las comidas rápidas, las bebidas carbonatadas o gaseosas, el licor y todo lo que son golosinas. Hay personas que en la dieta diaria difícilmente consumen frutas, difícilmente consumen vegetales en ensalada o en alguna forma. Y si la dieta está llena diariamente de galletas de paquete, panes blancos, repostería, pocas frutas, poco líquido, poca agua, mucha gaseosa, y eso pues va a contribuir a que se tenga estreñimiento, aumente la inflamación en el intestino, la presión y con esto los divertículos o las complicaciones del divertículo, como ya lo hemos visto. Otra recomendación importante que se está estudiando todavía y que los estudios no son concluyentes, pero que a mí me parece que es saludable incluirla porque son alimentos muy beneficiosos para la salud del intestino, por la cantidad de microorganismos que contienen, son los famosos alimentos fuentes de probióticos. En este grupo de alimentos fuentes de probióticos podemos encontrar el yogur natural o el yogur que venden comercial. Habría que tener tal vez conciencia si se tiene sobrepeso o si se tiene algún problema con cardiovascular, no elegir yogures altos en azúcar o altos en grasa, sino buscar una opción que sea baja en grasa y baja en azúcar. También el chocolate oscuro es fuente de probióticos. Las algas marinas, que ahora se usan mucho en el sushi, ¿verdad? Que muchas personas consumen, aunque en las tiendas chinas se pueden conseguir diferentes tipos de algas que con solo remojarlas pueden ser el componente, con un componente perfecto para una ensalada o para algunos vegetales o para adicionar alguna sopa o algún caldo. También está ese otro producto muy novedoso, pero que en tiendas macrobióticas o en tiendas de alimentos veganos y vegetarianos se consigue, que es el tempeh, que es un pastelito, como un tamalito que se hace con frijol de soya, que también es rico en probióticos. La kombucha, que es una bebida que se hace con un hongo que se alimenta de té y de miel y que es bastante refrescante y que se toma como si fuera una gaseosa, pero esta es una fuente importante de microorganismos beneficiosos para el intestino. Igual el kefir son hongos que se cultivan con agua y con miel de tapa o azúcar de tapa de dulce y también aportan salud intestinal porque es flora, son bacterias que el intestino necesita para trabajar adecuadamente. El kimchi es una comida coreana que es básicamente repollo, a veces se hace con repollo, también se puede hacer con rábano o pepino, que se fermenta con vinagre de arroz o vinagre de manzana. La leche agria, que fue famosa, que nuestros abuelos tomaban mucha leche agria después de tener infecciones intestinales para curarse. Y el chucrut, que es una comida europea, que es también un repollo con sal marina y con vinagre que se deja fermentar y que ese fermento está alto en microorganismos que ayudan a la protección gástrica. Y la sopa de miso, el miso es una pasta que se hace con soya y sal marina fermentada y con un hongo que se llama kogi y todo eso se puede conseguir en tiendas eh, de japonesas, chinas
y hasta incluso algunas tiendas macrobióticas o algunos supermercados especializados en comida vegetariana y vegana. Estos alimentos también se pueden complementar con el vinagre. El vinagre de cualquier tipo es una fuente de probióticos. También los vegetales hechos en escabeche o los vegetales encurtidos también son fuentes de probióticos, y esos son buenos complementos o aderezos de las ensaladas o de las carnes que consumamos en los almuerzos o las cenas. Para que los probióticos se mantengan funcionando en el intestino, es necesario que también se consuman los prebióticos. La ventaja de los prebióticos es que están incluidos en todos los alimentos altos en fibra que acabamos de mencionar, en todas las frutas, en todos los vegetales y en algunos alimentos harinosos integrales, como los que vimos durante la charla. Aunque aquí también se presentan otros alimentos que son fuentes de prebióticos, que es el alimento para el probiótico, para que puedan funcionar bien a nivel intestinal, como es la chicoria, el diente de león, las alcachofas, el ajo, la cebolla, los espárragos, el banano, la cebada, la avena, la maca, la linaza, las algas marinas, el salvado de trigo y la raíz de yacón o la yuca. Entonces son alimentos que diariamente estamos consumiendo en esta dieta que vamos a hacer para proteger la digestión y mejorar la salud intestinal, y que también nos van a ayudar no solamente a prevenir infecciones intestinales, sino que también nos van a prevenir la complicación de los divertículos si los tenemos, y además de eso, mejorar el peso, proteger el corazón y otros aportes a la salud que realmente son valiosos para prevenir complicaciones en ella. Básicamente la información que les traía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer con respecto a este tema. Muchas gracias. No, vamos a ver. Tenemos por acá que además de los divertículos a ella le da colitis y no puede comer lácteos. Entonces dice que ella se cuida mucho como con los alimentos muy fibrosos, ¿verdad? Que tengan como esta cascarita, como los frijoles, etcétera. Entonces dice que cuál sería otra recomendación suya, ¿verdad? Que ella ya de por sí no consume muchos alimentos, entonces ¿qué otra recomendación puede dar? Bueno, tendría que mantener los líquidos en una cantidad, como dijimos, 30 mililitros por cada kilo de peso que ella tenga, y tal vez incluir los alimentos fuentes de fibra, pero cocinados. Y los frijoles, en el caso de los frijoles que son tan altos en fibra, sí se ha visto que las personas que sufren de colitis, tal vez si se dejan remojando de un día para otro, esa agua de remojo se bota, se lavan bien, se cocinan y se licúan y se hacen molidos, puede que le caiga mejor. Pero si no, pues optar por los alimentos que ella siente que le caen mejor y que sean fuentes de fibra. Habría que revisar la fibra o consultar con su nutricionista si los alimentos que ella consume en su dieta diaria llegan al 30 gramos de fibra al día, por lo menos a 25, 30 gramos de fibra al día, que es lo mínimo que necesita para proteger la digestión. Yo sí sé que hay personas que con las dietas altas en fibra tienen problemas con el colon, porque a veces el exceso de fibra también produce complicaciones digestivas, como exceso de diarrea, más si se aumenta el consumo de líquido. Pero estamos pensando en el tema más enfocado en las personas que son muy estreñidas, que tienen malos hábitos de alimentación y que por eso tienen estreñimiento. Muchas veces también en el caso de esta paciente que nos comenta, tal vez la fibra del psyllium. El psyllium es una fibra que es como mucilaginosa, como una babita, que ayuda también a formar el bolo fecal y que complementa la dieta y que se consigue fácilmente en el supermercado y la farmacia. Puede ser una buena opción porque no es una fibra dietética insoluble o dura, sino que es una fibra más bien suave que podría ayudarle. El psyllium. Perfecto, por acá tenemos tal vez como para recapitular, pregunta don Eliezer que cómo se da cuenta uno que padece de diverticulitis. Bueno, las pequeñas señales
son esas, como el dolor en la parte inferior izquierda del estómago, pero la única forma de diagnosticarlo es por medio de una gastroscopía o una colonoscopía o un TAC, en el cual se pueda ver claramente el intestino y sus protuberancias, como lo vimos en las fotografías que les presenté. Excelente. Y aquí también otra pregunta con respecto a lo anterior, que le prohibieron durante años, bueno, doña Hilda dice que tiene muchos divertículos, entonces dice que durante años le prohibieron los frijoles, garbanzos, lentejas, y que después la gastroenteróloga le dijo que sí puede comerlos. Entonces, dice sí o no. Pues sí, estoy de acuerdo con la gastroenteróloga. Recientemente los estudios han demostrado que las personas que tienen muchos divertículos no necesariamente tienen que evitar comer semillas, ni alimentos integrales, ni frijoles, ni nada de lo que se ha prohibido durante toda la vida con esta enfermedad. Eso sí se prohíbe en el momento en que el divertículo está inflamado o cuando se presenta la diverticulitis, que es la etapa aguda. En una etapa aguda donde hay dolor, donde hay sangrado, donde está el estreñimiento presente, hay fiebre, sí hay que hacer una dieta blanda en la cual se elimina todo eso, se come todo cocinado, todo hervido y alimentos muy suaves, pero en el momento eh, de estar estable con esa enfermedad y de tenerlos presentes, tener los divertículos, pero no complicados, lo mejor es, como les decía, comer esa cantidad de fibra, siempre masticando muy bien cada bocado de alimento, teniendo el hábito de tomar agua, un vaso, 2 vasos antes de comer y después de comer, mantenerse hidratado durante todo el día, caminar o hacer algún ejercicio en la parte inferior del cuerpo, para que se mantengan tonificados los músculos intestinales, evitar las comidas rápidas, evitar el exceso de grasas, porque las comidas grasosas también se han relacionado con los divertículos, entonces evitar exceso de frituras, exceso de comidas rápidas, exceso de alimentos de paquete, que es lo que más afecta, pero no tanto los frijoles. Ahí lo que hay que tener es un buen hábito de masticación, para destruirlos bien en la boca, ensalivarlos bien y tragarlos bien masticados y no tomar el fresco o el líquido junto con la comida, sino tomarlo después de que se tragó todo lo que se comió bien y y estar tomando líquidos, ¿verdad? Frecuentemente. Pero sí, actualmente se recomienda consumir, si tiene divertículos, consumir la fibra y no importa que esa fibra sea de los frijoles, sea de los garbanzos, sea de semillas, sea de frutas con cáscara o sin cáscara, lo importante es que mastique muy bien, lo importante es que tenga una buena hidratación, lo importante es que se mantenga haciendo ejercicio, lo importante es que evite la grasa, lo importante es que no coma químicos ni alimentos de paquete en tanta cantidad y así va a poder no tener complicaciones. Pero sí es importante que vaya con cuidado haciendo esos cambios poco a poco. Y bueno, para terminar, aquí nos acaba de entrar una última preguntita, que ¿cuáles son señales de alarma? Digamos, en caso de que yo nunca ni me han diagnosticado divertículos ni nada y de repente tengo, no sé, como una crisis, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras señales que debo de prestar atención? Estreñimiento por más de 2 días o 3 días es una señal. El dolor en la parte inferior izquierda del estómago, náusea, vómito y una fiebre no muy alta, pero sí es mayor a los 37 grados. Son señales que podrían afectar, que podrían también ser otras causas de enfermedad, pero eso generalmente se puede asociar a la diverticulitis. Perfecto. Eso era como para englobar y terminar la presentación. Yo quería nada más recordarles a nuestros asistentes, bueno, primeramente, bueno, agradecerles mucho haber participado de esta charla y recordarles que este webinar va a estar en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica ahora en un par de horas, para que puedan compartirlo, para que puedan volver a verlo. Entonces, de verdad, muchas gracias, don Mauricio, por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto y feliz tarde para todos. Igualmente, hasta luego.